Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y el neurodesarrollo al final qué representa? Representa maduración cerebral, representa adquisición de funciones superiores, eso quiere decir que facilita el proceso de aprendizaje y la formación de la personalidad. Ustedes pueden evidenciar en esta diapositiva que el neurodesarrollo en el niño tiene tres componentes fundamentales. El primero es el físico, que tiene que ver con la formación del cerebro, del sistema nervioso central y de todas sus conexiones, que tiene que ser indemne. La parte cognitiva, que una vez formado o una vez que tenemos esta estructura física, pues permite el procesamiento de esa información y la utilización de esa información. Y la parte psicosocial, porque una vez que el ser humano nace, a su vez, por diferentes momentos aprende o pasa por los procesos de aprendizaje, tiene que relacionarse porque es un ser social. Entonces, aunque tratamos por separado el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, estos son ámbitos que están intercalados y que funcionan de manera concatenada y organizada. Aquí les he puesto una gráfica que es tomada de una revista española, donde vemos que el neurodesarrollo tiene diferentes influencias y les decía, no solamente viene de la biología, del hecho de los genes, de la genética como tal, sino de factores tan importantes como es el medio ambiente. Y dentro de este medio ambiente es fundamental para ustedes como educadores y para nosotros como profesionales de la salud tener un conocimiento que el niño o el feto en aquel momento es fundamental o entiende desde el momento en el que es concebido, desde el momento en el que se une un óvulo con un espermatozoide. Desde ese momento, este feto, posteriormente este embrión, tiene concepción de todo. Entonces es fundamental saber, porque ustedes posteriormente se enfrentan a muchos problemas del aprendizaje, muchos trastornos del aprendizaje, en la atención, de la conducta, pero no saben que viene reflejado desde mucho antes, desde el momento en que la madre concibió al niño. Es muy importante por eso para nosotros saber si ese niño fue deseado o no, conocer cómo se desarrolló el embarazo, cómo fue la alimentación, el proceso nutricional de la madre, cómo fueron y si hubo en ese momento durante el embarazo infecciones o algún evento muy importante en la madre, incluso conocer cómo es la situación emocional, cómo es la relación de pareja durante el embarazo, porque absolutamente todas esas cosas influyen posteriormente en lo que será el aprendizaje del niño. Sí, muchas veces debatimos y decimos y piensan los padres. Dicen, el niño no aprende a leer fácilmente, el niño tiene dificultad para articular las palabras, pero lo que no se preguntan los maestros es que esto viene desde mucho antes. Entonces, este es un llamado a saber que la prevención y el tener una disminución en la prevalencia de estos trastornos del neurodesarrollo viene con un control adecuado del embarazo, de saber que es un hijo deseado y de que todos los factores a su alrededor, desde nutricionales, así como el hecho de un buen estímulo de apego entre los padres es fundamental. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos factores biológicos que, como les decía, pues tiene que ver con la genética, con los genes, ¿no? Con lo que heredamos desde generaciones y generaciones, pero tiene que ver también con estos factores que son exógenos, que son prenatales, perinatales y postnatales. El momento del parto es otro momento fundamental en la vida del niño. Ese proceso del paso por el canal vaginal es muy importante porque desde ahí se desarrolla el apego, la autoestima, desde ahí estamos generando estos procesos tan importantes para el niño. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, es tan importante saber todo el proceso, desde el momento en que la madre comienza a sentir las contracciones hasta el último momento que es el proceso expulsivo del niño. Entonces, todo es muy, muy importante. Y dentro de eso ustedes pueden ver en la gráfica que dicen comunidades cerradas, estimulación
psicosensorial, estimulación afectiva, relación madre-hijo, posibilidades educacionales y nutricionales. Todo, en fin, confluye para tener un adecuado neurodesarrollo. Entonces, yéndonos un poquito a la neurobiología del neurodesarrollo, ¿por qué es tan importante y se ha hablado durante mucho tiempo sobre la teoría de los 1000 días? ¿Y qué significa la teoría de los 1000 días? Que existen los primeros años de vida donde nosotros tenemos unos años de oro, diría yo, donde podemos potenciar las habilidades de los niños, porque son periodos únicos. Es verdad que en los últimos años se ha hablado algo que se llama plasticidad neuronal. Sabemos actualmente que aunque nacemos con un número determinado de neuronas, no significa que eso, que en el tiempo, a pesar de que hubiera muerte neuronal, no pudieran formarse nuevas conexiones neuronales. Entonces, este proceso de plasticidad significa que a pesar de que tú tenga un número determinado de neuronas, puedo con esas neuronas formar billones de conexiones. Sabemos que pueden haber como 75, 100 billones y trillones de conexiones neuronales. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué importante es la primera infancia, los 5 primeros años de vida? ¿Por qué? Porque durante los 5 primeros años de vida se dan procesos muy importantes que comienzan efectivamente desde la concepción, ¿no? Hasta, como ustedes ven aquí, los 2 a los 4 meses que se da un proceso que se llama de proliferación neuronal. Se llama proliferación neuronal porque es multiplicación de las neuronas, ¿no? Posteriormente se da un proceso muy importante que se llama migración neuronal. Una vez que yo tengo un número determinado de neuronas, estas comienzan a migrar a diferentes áreas para cumplir una función específica. Y esta se da entre los 3 y 5 meses de gestación. Posteriormente se da un proceso que se llama organización neuronal. Y esta organización significa que cada vez las neuronas se van colocando en determinadas zonas y a su vez van haciendo un proceso que se llama de poda neuronal, que significa que van haciendo cada vez funciones más específicas, de funciones más simples, funciones más complejas, para poder, por ejemplo, posteriormente atender. Y por último, tenemos un proceso que se llama el proceso de mielinización, que comienza desde el nacimiento hasta la edad adulta. Se habla que en el hombre aproximadamente hasta los 24 años y se habla que en la mujer hasta los 25 años. Entonces, todos estos procesos, como ustedes ven, se dan hasta la etapa adulta, pero hay 3 principales que son la proliferación, la migración y la organización. Y en este proceso de organización se produce, o es lo que tanto se habla y se conoce como plasticidad neuronal, que no es más que el hecho de la sinapsis, de las conexiones entre neuronas para cumplir una función específica y de manera adecuada. Entonces aquí les traje una gráfica. Esta gráfica, pues lo que representa es una gráfica de la corteza prefrontal, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro cerebro 2 hemisferios y estos hemisferios tienen lóbulos y tenemos uno que es el lóbulo frontal y aquí estamos viendo una imagen de la corteza prefrontal donde ustedes pueden evidenciar en las diferentes semanas, 10.5 hasta el recién nacido, cómo se va dando estos diferentes procesos que les acabo de mencionar, desde la proliferación, la migración, hasta la organización. Lo que ustedes pueden ir observando es que cada vez se van uniendo más las neuronas, van haciendo este proceso de sinapsis y cada vez se diferencian más. Esta gráfica es muy, muy interesante porque todos estos procesos que les acabo de mencionar acá tienen relación directa con esto. Esto se llama las ventanas de oportunidades. Ustedes pueden ver las líneas con diferentes colores y ustedes van a ir viendo que, por ejemplo, esta línea de color celeste caracteriza lo que es el proceso de proliferación. Entonces, ustedes ven que en la etapa embrionaria de 0 a 8 semanas, de 8 a 38, es muy, muy importante, es donde mayormente lo vemos, ¿no? Y posteriormente ustedes pueden ver cómo la curva desciende, pero ustedes pueden ver algo un poco diferente en las 3 líneas de color celeste, de color,
rosa y la de color naranja. Ustedes pueden ver que sí, efectivamente todos estos procesos se dan en la etapa embrionaria fetal, pero se prolongan por el resto de la infancia y de la adolescencia. Estos procesos son principalmente el proceso de mielinización, que es este, y los procesos de sinapsis. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y eso en qué representa? Porque ustedes dirían, y bueno, ¿y qué representa esto? Representa esta gráfica de acá, representa las ventanas de oportunidades que tiene el niño cuando tiene un desarrollo bien estimulado. ¿Qué significa? Existen periodos críticos en el neurodesarrollo. Qué bueno ha pasado durante los últimos 10 años, ha cambiado de llamarse como periodos críticos a llamarse periodos sensibles, porque son los momentos de mayor oportunidad, donde un adecuado aprendizaje y una adecuada estimulación, primero por los padres, porque son los padres los primeros estimuladores y posteriormente los maestros, genera que se faciliten estos procesos de lenguaje, de funciones cognitivas superiores, es decir, de la cognición, de los procesos de atención, de los procesos de memoria, de que el niño logre concentración y de esta manera que logre el aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica en diferentes colores más o menos lo que se repite, ¿no? Que durante los primeros años y durante la primera infancia, específicamente hasta los 6 años, tenemos estos periodos críticos o periodos sensibles. Entonces, aquí les decía un término muy utilizado es la plasticidad neuronal, que como les decía, no es más que el proceso de sinapsis y son las conexiones, ¿no? En los últimos 20 años, el cerebro ha sido muy estudiado y actualmente se habla de la neuropsicología, de la neurociencia, de la neuroeducación y todo lo demás. Pero ¿a qué relación o qué relación tiene con todo esto? Pues con el proceso de plasticidad, porque se ha visto que diferentes procesos, que aunque como les decía ya anteriormente, nosotros nacemos con un número determinado de neuronas, lo que sabemos es que por los diferentes procesos de estimulación podemos generar mayor cantidad de conexiones. Entonces, no importa con qué número de neuronas nacemos, sino que lo que importa es cuántas conexiones y cuántos procesos de sinapsis podemos lograr hacer durante toda nuestra vida. Y aquí veíamos lo que les decía ya, los dos periodos muy importantes, que es el periodo crítico, que es un momento específico en la que un evento o la ausencia del mismo tiene un efecto concreto en el desarrollo, y un periodo sensible, que es el momento del desarrollo en los que una persona está más abierta a ciertas experiencias. Como les decía, estos términos para algunos hablan como periodo crítico, pero para otros dicen no es como tal un periodo crítico, sino un periodo sensible. Es esta oportunidad del desarrollo donde hay mayor capacidad de plasticidad neuronal. Entonces, aquí pues les he traído a hablarles un poquito de algo que se llama, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que para que el neurodesarrollo se dé de una manera adecuada, influyen muchísimos factores. Uno de los principales, pues, es el factor biológico, cómo se da todos estos procesos cerebrales de proliferación, de organización, de mielinización, pero también existe y cómo se forma el ser humano, cómo se va desarrollando ese cerebro en los primeros años de vida y sabemos que durante toda la vida, ¿no? Pero digamos, de una manera más específica, donde se producen los periodos más sensibles y más críticos, sabemos que son en la primera infancia. Pero es muy importante saber que, como les decía al inicio, el niño no es un ser no social, sino es un ser social. Entonces, existe una teoría que se llama la teoría ecológica de Bronkenfenebrer. ¿Qué significa o qué tiene que ver? Que el niño clasifica en general al desarrollo o esta teoría mediante sistemas. Entonces, el niño en general es un microsistema, pero este microsistema está influenciado por todos los demás sistemas, como el mesosistema, que es la familia, la vecindad, el centro escolar, los compañeros, los exosistemas que influyen, el gobierno local, la familia, la iglesia, la televisión, ¿no? Y los macrosistemas, en general el gobierno, los sistemas religiosos. Entonces,
Para poder hacer un cambio importante, para poder influir en el neurodesarrollo, primero tenemos al niño que tiene que tener un vínculo familiar muy importante. Tenemos que tener un centro escolar que promueva justamente esta enseñanza, que tenga, que estimule mucho, de mucho amor, etcétera. Y segundo, tenemos que también tener un compromiso estatal donde también tengamos recursos para que un niño esté bien nutrido, que haya políticas públicas que puedan ayudar a desarrollar a ese niño, a promover ese gran potencial que tienen los niños. Ya hablando un poquito como de manera general, porque es muy corto el tiempo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué hace el neurodesarrollo en el aprendizaje? El niño está aprendiendo desde que está dentro del vientre de la madre y también al nacimiento. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver que es tomada de un libro que se llama Papalia, que tiene que ver con resonancia magnética funcional. Se puede ver cómo en las diferentes etapas y de acuerdo a, pues digamos, al desarrollo que comienza desde el nacimiento, aproximadamente aquí pueden ver hasta el cerebro de un paciente de 20 años, cómo existen ciertos centros que se van desarrollando primero que otros y cómo esto tiene relación directa con el aprendizaje. Entonces, para que ustedes, como ustedes pueden evidenciar en la gráfica, lo primero que se desarrolla es el sistema motor, conjuntamente con el sistema sensorial. Entonces, para que un niño pueda aprender, tiene que tener indemne su sistema motor, su sistema sensorial y su sistema superior, es decir, de las funciones cognitivas superiores. Un niño comienza a aprender desde el momento en el que comienza a sostener su cuello, posteriormente a sentarse, posteriormente a gatear y posteriormente en la bipedestación y a caminar. Así como también comienza a aprender a través de la observación, de la audición. ¿Por qué? Porque se activan ciertas áreas en el cerebro que son las cortezas de asociación, que están en las regiones parietotemporales. Y estas regiones son las encargadas principalmente del lenguaje, de la orientación visoespacial. Y posteriormente es porque así comienza la maduración o este proceso. Y posteriormente al final, pues se produce este proceso de maduración en las cortezas, pero principalmente en la frontal. Para que ustedes sepan, la corteza frontal es nuestra corteza de la planeación, de la atención, de las funciones ejecutivas. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué un niño que no caminó temprano tiene también un retardo en el lenguaje? ¿Por qué? Porque para poder hablar, primero se necesita una coordinación y una maduración de nuestro sistema motor y de nuestro sistema sensorial. Para que un niño comience a hablar, primero también se necesita que succione correctamente, que comience a deglutir. Entonces, todo, como les decía, tiene que estar en completa sincronía para que posteriormente el niño pueda ejecutar las funciones superiores, cognitivas superiores que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, si nosotros desde el principio tenemos un niño que desde tempranamente no aprendió a caminar bien, se retardó en su lenguaje, tiene un retraso global en el desarrollo, seguramente cuando el niño ingrese a la etapa preescolar o a la escolar va a tener dificultades en el aprendizaje, porque para poder aprender se necesita tener pues una indemnidad de las funciones cognitivas superiores que están controladas por las regiones frontales, principalmente por el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso mediante el cual somos capaces de adquirir un nuevo comportamiento, conocimiento o habilidad, y desde el punto de vista cerebral será el proceso mediante el cual diferentes grupos neuronales de diferentes áreas cerebrales se conectan para crear una red estable y permanente. Y bueno, quisiera decirles que el aprendizaje va directamente ligado de la memoria.
Entonces, y a su vez la memoria, para nosotros tener un buen aprendizaje y memoria, también tenemos que tener un buen ciclo sueño-vigilia. Nuestra calidad del sueño tiene que ser muy importante. Entonces se preguntarán ustedes como maestros en el aula, ¿qué es lo que pasa? Que en el aprendizaje hay muchas veces que, pues, por diferentes metodologías, y ustedes son los expertos, ustedes pueden dar o proporcionar un conocimiento a través de diferentes materiales didácticos, etcétera. Pero el niño muchas veces ustedes dicen, ¿y qué está pasando que no aprende? Y una cosa muy importantísima que pasa es que nunca se le pregunta si el niño duerme o no. ¿Y por qué es tan importante el sueño, tener una buena calidad del sueño? ¿Por qué? Porque en el sueño, especialmente en las fases muy profundas del sueño, permite o estimula una zona que es el sistema reticular ascendente y se libera un neurotransmisor muy importante que se llama serotonina. Y este solamente pues se secreta cuando cuando hay sueño profundo. Entonces, muchas veces los niños actualmente con el hecho del uso de pantallas digitales, ahorita con el hecho de la pues de recibir clases en línea, pasan excesivamente expuestos a la luz. Eso genera que se hayan modificado el ciclo sueño-vigilia y eso sucede que aunque el niño, ustedes puedan utilizar la mejor didáctica, lo que sea para que el niño aprenda, el niño no va a aprender porque no está durmiendo, porque está pasando un proceso fisiológico en el que no se secretan ciertos tipos de neurotransmisores y por tanto no hay memoria. Entonces, otra cosa muy importante para eso es la memoria. Si el niño no memoriza, el niño no puede tampoco aprender. Entonces existen dos tipos de memoria muy importantes que son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Por mucho tiempo la neurociencia ha tratado de explicar dónde están las zonas específicas de memoria. Actualmente sabemos, y es igual muy complejo, pero la memoria a corto plazo está en el lóbulo temporal, específicamente en una estructura que se llama hipocampo, y la memoria a largo plazo, generalmente, pues todas estas redes neuronales se albergan entre las regiones parieto, temporo-occipital, así como en las zonas frontales. Pero pues la verdad es muy, muy complejo todas estas redes neuronales. Pero, ¿qué es importante en la memorización? Que la memoria para que pase de corto plazo a largo plazo requiere algo que se llama los reforzamientos. Entonces, se necesita constantemente estar reforzando. ¿Cómo aprende un niño? Un niño usted le puede enseñar algo, pero necesita ese niño asociar para que esos circuitos, ese proceso de sinapsis constantemente se den algo que se llaman circuitos reverberantes y esa memoria o esas conexiones a nivel de este hipocampo pasen hacia las conexiones que están en esta zona que se llama parieto temporo-occipital y así quede consolidado. Entonces el niño aprende de una manera asociativa. Entonces, la neurociencia recomienda mucho a los docentes que los niños traten de asociar, porque el niño puede tener un conocimiento previo. Si nosotros le damos un nuevo conocimiento, el niño lo que hace es, o en el cerebro lo que se hace, es buscar específicamente en estas zonas de la memoria a largo plazo, donde hay ciertas características similares, asocia y guarda este nuevo conocimiento. Es la manera como los niños aprenden. Entonces, de manera general, el aprendizaje va ligado de la memoria y a su vez del sueño. Entonces tenemos que tener estas cosas fundamentales. Y otro punto muy importante en el aprendizaje es la alimentación. Si nosotros no tenemos un cerebro bien nutrido con los alimentos suficientes, pues lo que vamos a generar es que no se produzcan estos procesos de plasticidad, estos procesos de sinapsis. Esos no se van a hacer porque no tengo la energía suficiente para que mi cerebro pueda trabajar, para que tenga energía y todo lo demás. Entonces, en esta diapositiva les he querido poner los tipos de aprendizaje y cómo estos tipos de aprendizaje representan en mi cerebro, o sea, qué es lo que pasa en mi cerebro cuando un maestro utiliza cualquiera de estos tipos de aprendizaje. Entonces, el primer aprendizaje es por modelos.
Los niños desde muy pequeños aprenden por modelos, es decir, ven a la madre que hace determinada función y lo que hacen en primera instancia es la imitación. Eso lo dijo Piaget en un momento, entonces aprenden a imitar y de esa manera pues aprenden, pero ¿qué zonas del cerebro se estimulan cuando el aprendizaje es por modelo? Principalmente el hemisferio no dominante, que es el derecho en la mayoría de personas. Posteriormente, cuando se hace muy repetitivo, el aprendizaje por modelos estimulan las áreas del hemisferio dominante, que es el izquierdo, y qué áreas principalmente las áreas prefrontales. Hay una área que se llama la dorsolateral, conjuntamente con el giro que se llama giro del cíngulo, y es donde se estimula cuando nosotros o cuando ustedes enseñan a través de modelos. Hay otro tipo de aprendizaje que se llama por repetición, es decir, el maestro le manda y le dice, bueno, para mañana te vas a aprender las tablas, entonces vas a hacerlo de una manera repetitiva. Esa es otra manera, por supuesto, que el cerebro aprende repitiendo, pero en un momento no solo es el repetir, sino que esto se hace o se convierte en una memoria que nosotros la conocemos como procedimental, es decir, se hace tanto la función o tanto la actividad que en un momento el cerebro de manera innata, inconsciente, lo aprendió. Otro de los aprendizajes es mediante la visualización. Nosotros tenemos algo que se llama la integración sensorial, es decir, que a través de la visión, de la audición, el niño puede aprender y de la misma manera lleva ese conocimiento hacia las áreas prefrontales. Estas áreas prefrontales se conectan a su vez con este lóbulo temporal, específicamente en un área que se llama la corteza entorrinal, pasa hacia otra estructura que se llama el hipocampo. Si constantemente nosotros nutrimos con más conocimiento relacionado con esto, esto pasa a una memoria de largo plazo. Pero una de las principales formas que aprenden los preescolares es mediante la visualización. Por eso se recomienda que desde pequeños a los niños se les muestre incluso en la alimentación verduras, frutas que sean de diversos colores. Es la manera en la que aprende. Ahí también está aprendiendo el niño, desde que nace está aprendiendo. Otro aprendizaje es lo que decía, que les decía por imitación, que tiene mucha relación con el aprendizaje por modelos y que ya lo había hablado en un momento, pues Piaget hablaba de que es una manera de imitación con lo que aprende el niño. Posteriormente, a partir de los 5 a 6 años, ellos ya tienen un proceso que se llama de operaciones concretas, donde ya no solamente es el aprendizaje por imitación, sino a través de los procesos cognitivos. Otro aprendizaje que tienen los niños o por los que se puede utilizar para que aprendan es mediante la acción, ¿no? Mediante la repetición. Al hacer, se han visto en muchos estudios que al hacer dos procesos, que es visualizar y a la vez al hacer una acción motora, estimulando las áreas premotoras que también se encuentran en la región frontal, el niño puede aprender de una manera mucho más rápida. Y lo que se llaman los aprendizajes implícitos y explícitos, que tiene relación directa con algo que se llama la memoria implícita y explícita. Implícito significa de procedimientos, de volver a repetir, e explícito tiene relación directa con funciones cognitivas superiores. Entonces, ¿por qué he querido simplemente, ustedes son los expertos en la enseñanza, pero yo simplemente he querido decirles que a través de los diferentes procesos de aprendizaje con diferentes metodologías se activan diferentes áreas en el cerebro, pero principalmente las áreas frontales que tienen conexiones con el lóbulo temporal y a su vez también con otras zonas muy importantes que se llaman los ganglios basales. Entonces, el hecho, como el niño, ¿qué recomendamos desde la neurociencia? Que el niño al principio, en los primeros años de vida, y no decirlo en la etapa escolar, aprenda a través del aprendizaje por visualización combinado con el aprendizaje por acción. Es decir, que no solamente el maestro se centre en estimular la cognición, en estimular estos procesos, por ejemplo, de atención, de memorización directamente,
sino que se haga de una manera lúdica. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos estimulando nuestro hemisferio no dominante, que es el hemisferio derecho, que es nuestro hemisferio holístico, es nuestro hemisferio artístico. Entonces, un niño para aprender, por ejemplo, podemos comenzar a ponerle música. Nosotros al niño muy pequeñito podemos comenzar con cuentos muy llamativos, con colores muy llamativos y a la vez con la cultura física, la educación física. Esa es una manera muy importante de que el niño puede aprender. Entonces, existen muchos tipos de aprendizaje, muchas metodologías de aprendizaje. Desde la neurociencia, lo que nos ha dicho es que el aprendizaje lúdico durante los primeros años puede facilitar posteriormente que los procesos de cognición mucho más complejos se faciliten en los maestros. ¿Ya? ¿Y qué recomendamos entonces al final? Pues para tener un mejor aprendizaje, primero, que el niño esté bien nutrido. Si no tenemos una buena alimentación en el niño, difícilmente le podemos exigir que aprenda algo. Sabemos que de esa manera representa que mi cerebro no va a poder hacer sinapsis, que va a ser muy difícil. Segundo, promover que tengan una buena calidad del sueño. Si los niños no duermen bien, no van a poder consolidar y no van a poder pasar de esa memoria a corto plazo a esa memoria a largo plazo. Tercero, que en las aulas de clase se promueva siempre el aprendizaje lúdico, el aprendizaje a través de nuestros sentidos, del tacto, de la visión, de la audición, a través, por ejemplo, de la educación física, que a través promueve también la coordinación y a su vez también la estimulación de las áreas asociativas, de la visión, de la audición. Entonces, y tercero, cuarto, siempre estar motivando a los niños, porque hay algo que, bueno, hoy por el cortito tiempo que tenemos, también es muy, muy importante, que se llama el sistema límbico, cómo las emociones en un niño pueden generar que se faciliten o se entorpezcan los aprendizajes. Entonces, está muy relacionado el aprendizaje con las emociones. Y tercero, también decirles algo muy importante y dejarlo como abierto, que el hecho de, si tenemos un aprendizaje o en el aula de clase, el maestro genera un estrés a largo plazo por diferentes motivos, estrés crónico en los niños, ese mismo, la liberación de ciertas sustancias cuando un niño está sometido a estrés o a su vez no por el maestro, sino por los niños que están haciendo algo que actualmente vemos mucho, que es el acoso escolar, el niño no va a aprender. El niño, ya eso está comprobado, que los niños sometidos a estrés crónico pueden generar algo que se llama síndrome de estrés postraumático. Y ese síndrome por estrés postraumático genera primero problemas de aprendizaje, posteriormente problemas de ansiedad, depresión. Eso es lo que se veía en los veteranos de guerra posteriormente, pues a venir, ¿no? En los veteranos de guerra de Vietnam se hizo un estudio y se vio que ellos posterior a la guerra generaban este síndrome. Eso se repite en los niños que están sometidos a acoso escolar o a su vez a estrés crónico frecuente. Entonces, simplemente decirles, el tema es súper amplio, solo he querido abordar como puntos importantes y de todos los puntos importantes que he ido pues mencionando, todas las preguntas que tengan, pues que sean bienvenidas. Muchas gracias, Verónica, por su intervención y por su lúcida relación que ha establecido entre la salud, la necesidad de gestionar la salud, la nutrición, las emociones con la educación. No sé si les leo, hay una pregunta por ahí. Me parece que está sin micrófono. Está sin... Hay una pregunta de María del Carmen Cordero. ¿Qué sucede con el aprendizaje con los niños en tiempo de pandemia, de confinamiento, de clases virtuales? ¿Cómo ayudarles? Ya, bueno, primero hay ahí como muchos puntos muy importantes. Gracias por la pregunta. La primera cosa es que de aquí en un tiempo vamos a ver muchos problemas de socialización. Entonces les había dicho que
Según les recomiendo leer a Albert Bandura, él habla sobre justo el aprendizaje social. Entonces, una de las maneras de aprendizaje es la parte social. Segundo, ¿qué es lo que está pasando en los niños que están recibiendo clases en línea? Es que están expuestos, lo que yo les decía, hay un problema muy importante, que para que haya un buen aprendizaje se tiene que tener una buena calidad del sueño, para que esto genere que se produzcan estos procesos de memoria. Entonces, ¿qué está pasando? Como los niños están recibiendo clases en línea, posteriormente a recibir clases en línea tienen que hacer sus tareas actualmente y todo, pasan más, por lo menos más de 5 horas diarias frente a pantallas digitales. Eso que está afectando que se altere el sueño y por tanto que no se generen estos procesos de aprendizaje, que se generen estos procesos de sinapsis a nivel pues del cerebro. Entonces, la primera recomendación es, segundo, decirles también que lo más importante en el niño para que aprenda también es la atención. Entonces, un niño por año tiene 1 minuto, por cada año tiene 1 minuto más de atención. Es decir, si ustedes tienen un niño de 7 años, saben que cuánto de atención les va a poder prestar, 7 minutos. Es lo que ustedes, es el tiempo máximo para tratar de darle, pues, o de nutrirle, ¿no? Del conocimiento. Entonces, la principal recomendación en tiempos de pandemia es promover que se acorten un poco, pues las clases, que sean más reducidas, porque ustedes ven que los procesos atencionales en los niños son mucho más cortos y que a su vez se suplan o que se estimule mucho. Yo sé que ahora no se puede salir a los parques ni nada, pero por lo menos la actividad física dentro de la casa, ¿sí? Porque la actividad física dentro de la casa genera que el cerebro pues produzca muchas sustancias que estimula a su vez que el niño pueda concentrarse un poquito más, que el niño a su vez esté un poco más estimulado. Entonces, recomendación en pandemia, reducir en los maestros, o sea, al mínimo el hecho de las clases. Si normalmente una clase ustedes tienen programada para 1 hora, pues que sea unos 20 minutos y que se complementen con otras actividades lúdicas que ustedes pues son expertos en la didáctica, que pudieran a su vez tener el mismo aprendizaje, pero con otro tipo de actividades que sean más de interacción física para que ellos promuevan la coordinación, de ejercicio físico y segundo de música, etcétera, ¿no? Esa es la principal recomendación. Muchas gracias, Verónica. Hay un comentario de César Ocapiña, nos dice para Platón, la mente educada tiene su raíz en la educación de los niños. Saludos. También el profesor Carlos Guevara Toledo nos dice relación entre el desarrollo de funciones ejecutivas y el aprendizaje. Bueno, Fernando, ajá, sí. bueno. Sí, solo le Sí, quería siga. acotar, sí, justo de las funciones ejecutivas, una de las principales es la atención. Y porque al principio yo les hablaba tanto y les decía, ay, qué importante es el parto y todo lo demás, porque en muchos estudios se ha visto que el tener un buen parto, un parto vaginal en los casos que por supuesto se pueda y todo lo demás, justo posteriormente promueve que se den mayores conexiones a nivel de las regiones frontales, que son las regiones del control o las regiones de las funciones ejecutivas. Entonces, para tener justamente funciones cognitivas superiores posteriormente muy buenas, significa que desde el embarazo hasta el parto y durante la primera infancia se tienen que promover todas estas buenas prácticas y de esa manera pues vamos a reducir bastante todo lo que son trastornos del aprendizaje y del neurodesarrollo. Gracias, Verónica. Fernando Chacón dice, buenas tardes, excelente conferencia. En una consulta en niños con TDAH, ¿qué procesos neuronales sufren problemas y a qué se debe? Ya, ¿Qué el TDAH es un trastorno. Bueno, hay dos cosas muy importantes a diferenciar. Hay niños que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y hay un grupo de pacientes que solamente pueden tener hiperactividad. Entonces hay como que dos cosas muy importantes. Cuando hablamos como tal del trastorno, significa que existen cambios neurobiológicos que se dan a nivel de la corteza prefrontal, específicamente la dorsolateral y a nivel del giro del cíngulo.
cíngulo. Estas son las dos estructuras principalmente afectadas en los niños con TDAH, pero aparte de la afectación en la corteza, existen también una disminución en ciertos neurotransmisores que permiten este proceso de atención. Uno de ellos es la dopamina y otro la noradrenalina. Entonces, específicamente esas áreas, pero conjuntamente con una alteración de neurotransmisores. Entonces, por eso es muy importante que un niño en quien se sospeche tenga signos de alarma de hiperactividad o inatención sea tratado por un equipo multidisciplinario, porque se pueden tomar incluso el tratamiento multidisciplinario consiste en que hay un tratamiento conductivo-conductual seguido de un tratamiento farmacológico con estimulantes, porque como ustedes ven, se trata de un trastorno que tiene alteración a nivel de sustancias químicas y alteración a nivel de la corteza, a nivel de las conexiones, de ciertas conexiones neuronales. Daniela Robles, ¿cómo debemos actuar en estos momentos de pandemia? Muchos niños perdieron a sus padres, han sido víctimas de violencia, entre otras situaciones. Es esperable que presenten dificultades en sus aprendizajes. ¿Cómo debemos apoyarlos en su aprendizaje como docentes? Sí, como lo decía en primera instancia, la pandemia va a cambiar mucho y una de las cosas más importantes va a ser este vínculo social de los niños, ¿no? Segundo, cómo promover eso. Justo el maestro, miren, se ha visto y se ha estudiado mucho a los niños que han quedado huérfanos o a su vez a los niños que han sido abandonados. Y uno de los factores protectores, justo que necesita el niño, el niño necesita seguridad y necesita amor. Entonces, esos son los principales estimulantes para un buen neurodesarrollo. Y si en virtud de eso ha habido niños que han perdido a sus madres, pues los maestros no tengan miedo siempre en involucrarse, en conocer más de lo que pasa en la realidad de las familias de sus alumnos, conozcan qué es lo que pasa, porque eso influye directamente en el aprendizaje y pues generen ese vínculo de amor. Lo que le puedo recomendar a ella es que cuando hay ese tipo de pérdidas, lo que más necesita un niño es atención y necesita mucho amor. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Anaís Barba nos pregunta, ¿qué técnicas cognitivas conductuales se pueden trabajar con TDAH? Ya, por ejemplo, en las técnicas cognitivas conductuales se les recomienda ciertos ejercicios, por ejemplo, a los niños que tienen TDAH, como por ejemplo, ellos normalmente no llevan un orden. A las maestras se les sugiere que tengan ellos siempre una agenda, es decir, a todo niño que tenga TDAH y sea inatento, normalmente ellos pierden las cosas y todo lo demás, es que se tiene que mandar anotado de manera sistemática cada una de las actividades, así como uno se recomienda a los padres que ellos lleven siempre un cronograma y que aprendan a que el niño anote todo lo que tiene que realizar. ¿Por qué? Que hagan como un check-in. ¿Por qué? Porque ellos por este mismo déficit de atención, pues ellos se olvidan de las cosas. Otra de las cosas es que vayan, es decir, el niño con TDAH también tiene de manera muy frecuente en el 40% de los casos asociados trastornos del aprendizaje y ellos tienen problemas en la escritura, no se entiende disgrafia, tienen dislexia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que, por ejemplo, las maestras en los niños muy pequeñitos que están recién aprendiendo o en los niños escolares, porque el TDAH generalmente tiene como una edad digamos de corte, se pueden ver síntomas antes, pero nosotros para medicarlos o eso tomamos como una edad de corte según las guías internacionales que son 6 años. Entonces, ¿qué se les recomienda? Que a las profesoras en sus cuadernos de clase se les escriba con letras grandes. De esa manera estamos estimulando desde la parte visual y de esa manera también estamos promoviendo a mejorar estos tipos de los trastornos. Pero una de las recomendaciones fundamentales a los padres y a los maestros es que esos niños tienen que tener siempre su agenda, donde de manera ordenada y organizada se diga, por ejemplo, el niño tiene que hacer de 9 a 10 de la mañana esta actividad, de 10 a 11 esta actividad,
de 12 a 13 esta actividad. Segundo, existen ciertos ejercicios, como por ejemplo el saltar una cuerda, que genera que el niño mejore estos procesos de atención, ¿no? Mientras el medicamento va haciendo efecto, mientras la neuropsicóloga comienza a trabajar. Entonces existen ciertos juegos como estos, como saltar la cuerda. Tercero, existen, por ejemplo, actualmente algo que son o los rompecabezas o actualmente los Legos. Entonces, el comenzar a organizar a un niño con TDAH con este tipo de juegos permite o está trabajando en la atención. Otro de los problemas que tienen los niños con TDAH es que tienen alteraciones en la memoria de trabajo. A ellos se les facilita mucho que todas las evaluaciones que la hagan se haga de manera oral al principio. Si el paciente recién está comenzando a ser intervenido, se tomen todas las evaluaciones de manera oral y que sean cortas y rápidas, porque acuérdense que si ya normalmente para un niño es difícil mantener la atención por un tiempo determinado, va a ser aún más difícil con TDAH. Entonces, esas como pautas generales. Está Bueno, sin audio, está sin audio. Mira. ¿estoy sin audio? Sí, es que ya, no, Perdón. ladraba el perro, por eso le... Bueno, los tics nerviosos como morderse las uñas, morderse los labios, ¿tienen relación con el neurodesarrollo? Ya, los tics como tal, miren, existe una asociación directa entre los trastornos por déficit de atención con los tics. ¿Sí? Entonces, si ustedes encuentran en su aula de clase niños entre 6, 7 años, 8 años de edad que comiencen a tener tics, ya sean motores, como los que acaba de decir, vocales, uno tiene que pensar que no es porque el tic solo, de manera sola, no es frecuente, pero el TIC puede ser una manifestación de un niño que tenga un trastorno por déficit de atención. Entonces, no es frecuente de manera aislada, sí es frecuente como comorbilidad de TDAH. Entonces, probablemente a veces ustedes pueden estar viendo a un niño con TDAH que está debutando con un TIC. Y en ese momento siempre lo que recomiendo es manden a su profesional de salud porque el manejo de todos los trastornos del neurodesarrollo es integral entre el neurólogo, entre el neuropsicólogo, entre el maestro, entre el rehabilitador, etcétera. Stephanie Mora nos dice, mi hijo tiene 2 años y 9 meses y no habla por más que lo hemos estimulado. ¿Debemos consultar con un neurólogo pediatra o qué debemos hacer? Por supuesto, la respuesta afirmativa es claro. Nosotros no tenemos que esperar, por ejemplo, a los 2 años para consultar. Los primeros, pues en el desarrollo del niño, desde muy tempranamente existen signos de alarma y banderas rojas en el área social, en el área del lenguaje, motora fina, motora gruesa, que nos pueden decir alerta, hay que mandar. Existe una parte muy importante que culturalmente en nuestro país se habla de que un niño no habla porque está muy mimado, etcétera. Sí, hay muchos factores sociales que pudieran tener relación directa con trastornos del lenguaje, pero también hay un grupo de pacientes que por diferentes alteraciones estructurales también pudieran tener un trastorno del lenguaje. La única manera de saberlo es evaluarlo tempranamente. Entonces, tiene 2 años y el niño todavía no está hablando, urgentemente tiene que ser valorado. 2 años, 9 meses. 2 años, 9 meses, no, urgente. Diana Ordóñez nos hace un comentario. Cuando un niño nace con problemas a nivel neuronal, el hacer alguna clase de rehabilitación que potencie estas conexiones, los niños podrían mejorar sus problemas a nivel neurológico, pero si el problema les genera una discapacidad a nivel físico y mental, podría ayudar el hacer actividades para generar las conexiones para que se potencie la neuroplasticidad. Bueno, acotando este comentario que es muy, muy importante, como les decía, es que la plática es cortita, pero los temas son tan amplios, pero acotando esta pregunta tan importante, quiero decirles algo. Justo yo les dije al principio de la plática, nosotros nacemos, o sea,
nosotros tenemos que nacer con un número, hay un rango, ¿no? De neuronas, por supuesto. Si nacemos con menos, nosotros sabemos que vamos a tener pues ciertas alteraciones dependiendo de la zona, motoras, del lenguaje, pero no importa. Sabemos que a pesar de que un niño haya tenido todos estos factores de riesgo, haya sido prematuro, haya tenido cualquier antecedente de estos, no importa que nazca con un número menor de neuronas. Sabemos que lo más importante en este momento es este proceso de plasticidad. No es el número, sino son las conexiones y la sinapsis que logre hacer el niño. Entonces, por eso hay estos neonatos que se llaman neonatos de alto riesgo, que tuvieron factores de riesgo muy importantes. Esos niños, desde que nacen, necesitan comenzar procesos de rehabilitación o de estimulación temprana, porque nosotros de esa manera vamos a ayudar. Sí, definitivamente es muy, muy importante tener eso en cuenta. Una última consulta para ya cerrar con la exposición. En cuanto al control de esfínteres de un niño de 3 años, 5 meses, y aún no lo controla, ¿necesita ya una consulta neuronal? La primera cosa sería ahí, necesito una consulta, por supuesto, porque la primera cosa en ver ahí es cómo ha ido el resto del desarrollo, ¿no? O sea, saber si específicamente ha sido este retraso en el control de esfínteres o ha sido retraso en diferentes áreas del desarrollo. Entonces es fundamental. Pero un niño, nosotros tenemos algo que se llama rango, es decir, nosotros podemos esperar ciertos meses, no todos los niños caminan al año, no todos al año 2 meses, ni al año 3 meses, pero hay niños en los que nosotros tenemos un rango de edad. De acuerdo a ese rango de edad, si alguien se pasa de ese rango, necesita evaluar. Él tiene 3 años, 9 meses, me dijo. Él es un niño que ya pasó ese rango, que necesitamos evaluar si efectivamente se trata de una alteración estructural o se trata de un componente social, familiar que está generando pues que el niño no controle, porque eso también es muy frecuente, pero para nosotros llegar a ese punto, primero tenemos que evaluarlo, hacer una evaluación muy detallada. Segundo, descartar que haya alteraciones como tal estructurales que pudieran estar generando ese componente. Y tercero, el hecho de, pues como le digo, de una evaluación sistemática, nada más. Y sí tiene que evaluarse. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de la disfemia? Si me podría decir como que conoce como tal disfemia, debe ser un sinónimo, porque como tal, permítame, María Cabrera. si el tartamudeo, ya. Bueno, el tartamudeo como tal tiene, si nosotros hiciéramos o hacemos un estudio de imagen, no hay una alteración como tal en la área motora. Existe en nuestro cerebro áreas específicas del lenguaje y una de ellas es la área motora que se encuentra en la región, se llama 45, 44 y 45, que es en el giro frontal inferior. Entonces, como tal, cuando hay problemas del lenguaje, suelen haber alteraciones en las áreas motoras o a nivel de las áreas temporales, pero en estos niños no se ha encontrado como tal una alteración. Probablemente sea multifactorial, que pueda tener un factor genético más un ambiente, pero la tartamudez, una vez como tal diagnosticada, pues sabemos que es una condición con la que va a vivir un niño, que difícilmente sabemos que le podemos dar instrumentos, que podemos trabajar con el terapeuta y que podemos mejorar su calidad de vida, pero que es una condición que va a mantenerlo durante el tiempo, que no se trata como tal de una alteración estructural en el cerebro, sino que más bien tiene un componente multifactorial. Sí, y decir como una causa específica no la hay, pero lo que sí sabemos es que no hay como tal una alteración en la estructura. Bien, muchísimas gracias, Verónica. Una conferencia interesantísima. Hay muchas felicitaciones de los asistentes. Creo que
que eso ya lo dice todo. Ay, sí. A Bernardita Fue muy, también, muchísimas gracias. muchas gracias. Lo que pasa es que he querido solamente, pues, quiero que sepan que cada uno de los temas ha sido como para dejar abierta muchas cosas. Es un tema muy, muy amplio, pero solamente el objetivo de esto es abordar temas como muy generales, que sepan que existen y que solo mandarles un mensaje a todos, justo de las preguntas que me hicieron, que mientras, si ven alguna signos de alarma, si ven algo que no les parezca normal a los padres, maestros, deriven inmediatamente, porque mientras más temprano ustedes se dan cuenta que estos 5 primeros años de vida, a pesar de que se da todo el tiempo el proceso, este proceso de plasticidad, son muy importantes, son periodos muy sensibles, donde el tratar a tiempo, el intervenir tempranamente puede cambiar la realidad de un niño, mejorar la calidad de vida de un niño. Entonces, lo único es un llamado a través de esta plática a que deriven pronto, a que deriven a profesionales para que puedan buscar ayuda tempranamente los padres, porque ustedes, los maestros, son los que principalmente se dan cuenta. Y a los padres siempre también promover que inmediatamente vean, no esperen, no escuchen lo que dice todo el mundo, no es que ya mismo habla, ya mismo camina, no, háganlo pronto, porque una intervención temprana representa una mejoría en la calidad de vida de los niños. Verónica, hay una pregunta muy interesante, la final, la de Sonia Sí, Pesantes, claro dice, que sí. ¿tiene que derivar para su valoración a un neurólogo o a un psicólogo? Ya, les voy a explicar así como rapidita, de una manera breve. Cuando ustedes vean cualquier signo de alarma en el desarrollo de un niño, todos los profesionales aquí intervienen, pero la valoración siempre tiene que ser de preferencia cuando se tratan de este tipo de problemas de un neurólogo pediatra o de un pediatra del desarrollo, pero es el neurólogo pediatra que una vez después de hacer una valoración muy exhaustiva puede decir, este niño aparte de la valoración requiere que comencemos a rehabilitar si es el caso o a estimular, ¿sí? Y si es la rehabilitación, nosotros decimos, este paciente tiene que ir ahora con la psicóloga porque como decíamos, en el TDAH necesito comenzar con terapia conductivo-conductual. Este niño tiene un problema motor meramente, vamos a comenzar con un neurorehabilitador. Tiene un problema de lenguaje y descartamos cosas estructurales, vamos a comenzar con terapia de lenguaje. Tengo un problema motor fino, vamos a comenzar con terapia ocupacional. Entonces, la principal derivación de estos niños específicos con estos trastornos es el neurólogo. Y el neurólogo conjuntamente con un grupo de profesionales son los que ayudan. Y a su vez, el neurólogo es el que enlaza nuevamente con el maestro, porque también nuestro principal objetivo es que también ellos tengan una vida pues normal, lo más normal posible, que lleguen a hacer su vida muy independiente. Solo quiero dejarles un mensaje. Actualmente ha cambiado algo que se llama discapacidad. Un niño puede tener una deficiencia física, puede tener una deficiencia motora, pero eso no le hace discapacitado. Discapacitado le hace el hecho de no poder, de no tener habilidades adaptativas, de no poder hacer cosas y actividades cotidianas que pudiera hacer, de no poder valerse por él mismo. Hay muchos niños que están catalogados como discapacidades, pero que tienen deficiencias. Y no todos los niños con deficiencias son discapacidades, porque hay niños que con ciertas limitaciones pueden hacer su vida normal y ellos no son discapacitados. Entonces, solo para ese punto también como aclarar un poquito. Nada más. Y les agradezco muchísimo. El Muchísimas audio. gracias, Verónica. Finalmente les pedimos a los participantes que registren su información en el enlace que les envía al chat para poderles enviar su certificado de asistencia que no tiene costo, la grabación de esta ponencia y el material que Verónica muy gentilmente nos va a compartir. Muchísimas Sí. gracias por su asistencia. Bernardita, tal vez desea decir algo más para ya cerrar la presentación. Gracias, Miriam. Agradecerle mucho a Verónica. Yo creo que es importante que educadores, cuidadores y profesionales de todas las áreas quienes trabajan cercanamente con niños aprendan a identificar signos de alerta fisiológicos,
aprendan a identificar signos de alerta sociales o signos de alerta pedagógicos. Y yo creo que Verónica nos ha dado luces para que así sea. La derivación es importante y creo que es un consejo vital para quienes están cerca de la infancia. Muchísimas gracias, Verónica, por su conferencia. Gracias a todos los asistentes y Miriam por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una linda noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Verónica, le envía el material al correo electrónico de Bernardita. Creo que ya se desconectó Verónica. Gracias con todos.